Buenas tardes. Damos inicio al pleno ordinario del mes de noviembre. El primer punto del orden del día sería aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponderá al extraordinario del 3 de noviembre, el urgente. ¿Tenía alguna alegación al acta? Pues se entiende aprobada, por tanto. Segundo punto es segunda modificación del acuerdo marco del personal funcionario al objeto de rectificar los artículos 25.2 y 43.3. Como se dictaminó en la comisión de informativa al respecto, tenéis información, les paso la palabra a la secretaria. Sí, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa del Área Económica, se da cuenta de este expediente en el que obra propuesta para adaptar los artículos 25.2 y 43.2 a la realidad vigente y todo ello conforme a lo negociado en Mesa General de Negociación de 21 de octubre del 2022. Se procederá a su inscripción de la actualización en el registro y su publicación en el BOP. Bien, ¿alguna intervención? Pues voto a favor de la propuesta. Pasamos al punto número 3. Segunda modificación de la plantilla del personal año 2022 para reflejar cambios procedentes del proceso de estabilización. También se dictaminó en comisión informativa. Le pasamos la palabra a la secretaria. Sí, emitido dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda. Se da cuenta de esta propuesta que obra en expediente. Se trata de crear las fichas de los puestos del Centro de la Mujer, en particular de asesor jurídico y técnico de inclusión social. Asimismo, se crean los puestos de dinamizador del Centro de Guadalinfo, técnico de igualdad, y se dota de una nueva dotación el puesto de auxiliar administrativo. El texto se tiene que publicar en el boletín oficial de la provincia. Bien. ¿Alguna intervención? ¿Voto a favor de la propuesta? Pasamos al punto número 4, sexta modificación de RPT para crear puestos incluidos en la oferta de empleo público de la OEP de estabilización Centro de la Mujer Guadalinfo, una dotación de auxiliar administrativo. También se dictaminó en la comisión informativa. Tiene la palabra la secretaria. Efectivamente, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, se da cuenta del expediente que supone la aprobación inicial de la segunda modificación para reflejar la implementación de la RPT de la segunda fase y adaptar las plazas de arquitecto, ingeniero de edificación y técnico de programas para vincularlo al estatuto funcionarial. Y el acuerdo, una vez aprobado, se debe publicar en el boletín oficial de la provincia y someter la información pública durante un plazo de 15 días. ¿Alguna intervención? Pues voto a favor de la propuesta. Pasamos al punto número 5, aprobación de la masa salarial del personal laboral del ejercicio 2022, aprobación y distribución del incremento adicional del 1,5% de la masa salarial del personal laboral previsto en el artículo 23 del Real Decreto Ley 18/2022 de 18 de octubre del 22 e incremento del 1,5% del complemento específico del personal funcionario. También se dictaminó favorablemente en la comisión informativa. Te pasamos la palabra a la secretaria. Sí, pues tal y como indica el epígrafe, los términos del dictamen y, por tanto, de la propuesta que se somete a aprobación es aprobar, en base al artículo 23 del Real Decreto mencionado, pues el 1,5% del incremento de la masa salarial del personal laboral. Se aprueba, a su vez, el cómputo global de la masa salarial tras ese incremento. Se aprueba el incremento para el complemento específico, que es del que tiene competencia el órgano plenario en cuanto al personal funcionario, y se efectúa la distribución del incremento. Este acuerdo se tiene que publicar en el boletín oficial de la provincia. ¿Alguna intervención? ¿Voto a favor de la propuesta? Pasamos al punto número 6, modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del ICIO, para introducir la figura de la declaración responsable. Se dictaminó en comisión informativa. Se trata de adecuar la ordenanza para que recoja expresamente la palabra declaración responsable. ¿Tiene la palabra la secretaria? Dictaminado favorablemente este expediente y en los términos indicados se trata de aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal. Se tiene que someter a información pública durante un plazo de 30 días hábiles mediante inserción de anuncio en el boletín oficial de la provincia. ¿Alguna intervención? ¿Voto a favor de la propuesta? Pasamos al punto número 7, modificación de la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa por licencias urbanísticas para introducir la figura de la declaración responsable.
va concadenado con el punto anterior. Se dictaminó también favorablemente en la comisión informativa. Tiene la palabra la secretaria. Sí, pues tras el dictamen favorable de comisión informativa, se trata de aprobar provisionalmente el expediente en concepto de tasa y igualmente se somete a información pública durante un plazo de 30 días con inserción de anuncio en el boletín oficial. ¿Alguna intervención? Voto a favor de la propuesta. Pasamos al punto número 8, modificación de la ordenanza municipal reguladora de aprovechamiento de pastos. Se vio también en la comisión informativa, se dictaminó. Tiene la palabra la secretaria. Sí. Bien, este expediente también tiene dictamen favorable de la Comisión Informativa de Agricultura y Medio Ambiente. Perdona, Presidenta, quiero aclarar que hemos introducido esta mañana, pero son unas correcciones para que lo explique la secretaria. Bien, evidentemente los textos de los dictámenes se tienen que respetar. No obstante, debo hacer una aclaración en cuanto a la técnica jurídica de la redacción del punto del apartado 2 del artículo 14, que se introdujo de oficio por parte de Secretaría, y he preparado un documento para que lo tengáis por escrito y lo veáis. Os lo voy a entregar. Lo voy a entregar a los portavoces si alguien quiere más. Perdón, sí, voy para allá. Bueno, pues procedo a explicar los términos de la aclaración. El artículo 14, en apartado 2, se señala que se excepciona del uso de los medios electrónicos a las asociaciones de este sector en sus relaciones con la Administración que tengan que ver con la ordenanza correspondiente, la ordenanza de aprovechamiento de pastos, pero solamente a aquellas que por su, digamos, escasa capacidad económica pues tengan cierta dificultad para el uso de medios electrónicos. Sin embargo, esta excepción lo que tiene que ver es de su, digamos, tramitación administrativa en relación a la ordenanza, pero en nada afecta a lo que es la tramitación de la concesión o el otorgamiento de licencias del uso privativo del dominio público o el otorgamiento de concesiones sobre aprovechamiento especial en el dominio público, en el caso de los marjales, porque, como sabéis, esta materia está regulada en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y, bueno, en particular en el artículo 77 y 78, y viene a decir que el otorgamiento de las licencias se tiene que ajustar en cuanto a su preparación y adjudicación a la normativa de contratación. Y la normativa de contratación, evidentemente, está sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y exige obligatoriamente el uso de medios electrónicos. Por tanto, cuando quede justificado en el expediente que la tramitación ordinaria y en el funcionamiento ordinario del día a día de estas asociaciones o personas jurídicas del sector que no tengan que ver con los procedimientos contractuales se podría excepcionar, si se justifica, pero en ningún caso se puede excepcionar el uso de medios electrónicos cuando se trate de licitar el otorgamiento de las licencias, ¿vale? Eso es lo que quería matizar y por eso la sugerencia es introducir un tercer párrafo, depurar la redacción del apartado 2 del artículo 14 y introducir una redacción en el artículo 3 donde expresamente indica que la tramitación de licencia y concesiones de uso común normal o aprovechamiento especial de pastos deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 77 y 78 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ¿vale? Son contratos patrimoniales, son contratos privados, pero en su preparación y adjudicación se ajustan a la Ley de Contratos, ¿vale? Eso por parte de Secretaría. Luego, por parte de Alcaldía, y también para que lo que se ponga en exposición pública esté lo más depurado posible, teniendo en cuenta que se somete durante 30 días hábiles pues, a las alegaciones que sean oportunas. Si se producen alegaciones, tiene que volver el expediente a pleno para resolverla y aprobar automáticamente el texto de la ordenanza. Pero desde Alcaldía se detecta la necesidad, para que sea un texto más correcto, de introducir 3 cuestiones. En el artículo 22, en cuanto al orden de prioridad para la extinción de la adjudicación, 22.4, introducir como primer punto, digamos, de causa de extinción, el disponer de una majada propia, ¿vale? Este es el artículo que regula las majadas. Hay 5 majadas, 5 naves que son tripuladas y tal. Entonces, si alguien opta de nuevo para coger una,
implica necesariamente que las que están ocupadas alguien tenga que irse. Entonces, se había escapado por criterio de quién tiene que abandonar primero, el que ya tiene una majada propia, una nave propia, y el que además tiene otra del ayuntamiento, con lo cual, evidentemente, era tan lógico que se ha escapado. Entonces, hay que introducirlo porque habíamos puesto como primer criterio para que abandonara el que más tiempo llevara en la majada, de las 5 que hay, pero que se había escapado ese. Entonces, bueno, es que era tan evidente, yo digo que... perdona, pero es que... sí, para clarificarlo un poco más. Se trataría, por tanto, de introducir esa cuestión. También, en cuanto a la necesidad de depurar cuál es la figura correcta a introducir en el artículo 23, en el apartado 4, que regula cuál es, digamos, el importe como contraprestación que se tiene que abonar para ser concesionario de una majada, la figura debe ser más la de un canon concesional que una cuota, ¿vale? Y ya por último, por tanto, se trata de sustituir la palabra cuota por la palabra canon. Y ya por último, en el apartado del artículo 26, apartado 9, y en lo referente a infracciones muy graves, en el apartado 5 de ese punto, bueno, digamos, la numeración habrá que adaptarla cuando ya se quite el texto que se elimina, ¿vale? Que se lo depuraré cuando haya que publicarlo. Donde dice el incumplimiento de la normativa sanitaria y el bienestar animal que afecte, y aquí lo correcto es al 10% o más del rebaño. El tema es que las infracciones graves hablaban de que el incumplimiento de la normativa sanitaria afecte a menos del 10 y las muy graves a las que afecten a más de 10. No va a pasar, creo que va a pasar, pero exactamente el 10% se queda de cierto. Entonces, por esto se pone el 10% o más, entonces ya se incluye el 10. No creo que vaya a pasar, pero bueno, para evitarlo. Algunos rebuscando puede salir. ¿Está terminada la exposición del punto? Pues entonces, ¿hay alguna intervención? Sí, nosotros le vamos a proponer al alcalde y al Pleno en la retirada del punto, porque hemos intentado asesorarnos con los técnicos de este ayuntamiento, no hemos tenido la posibilidad de hacerlo con ninguno porque nadie entendía de este tema, y no sé si es que se ha hecho, creo que se ha hecho desde la oficina tuya particular, y entonces no hemos podido asesorarnos, nadie nos ha podido asesorar. Hemos pedido asesoramiento externo a personas que conocen del tema y otros organismos, pero no hemos tenido esa opción. Entonces, como creo que no es urgente, proponemos que se deje sobre la mesa para poder estudiarla mejor y ver si lo tenemos que votar a favor o en contra. De lo contrario, nos vemos obligados a votarla en contra. Mira, la normativa, como veis, que lo que se ha pasado, la ordenanza, el cuerpo de la ordenanza en el 90% o 95% ya existía. Lo único que se han introducido unas aclaraciones que no se han hecho desde mi oficina ni se ha hecho absolutamente nada. Eso se ha hecho con reuniones con los propios ganaderos, con la propia asociación de ganaderos, y ellos son los que han transmitido la necesidad de hacer esas puntualizaciones, ya que ellos con su reglamento que tienen de pastos pues no acaban de entenderse. Entonces lo hemos introducido aquí y ahora ellos paralelamente su reglamento lo adaptarán. Pero ya ha sido en varias reuniones con la asociación de ganados de hace ya 2 años, es lo que ha motivado todo esto. Entonces lo que hemos hecho ha sido trasladar la inquietud de ellos. No obstante, se le ha pasado esta documentación también a la asociación de ganaderos, y ahora, después de la aprobación, se somete a un mes de exposición pública, con lo cual cualquier cosa que hay se puede aclarar. Tenemos un mes para introducir más cosas. De hecho, digo, esta mañana mismo nos hemos dado cuenta de esas 3 puntualizaciones que hemos hecho. O sea que tenemos, a partir de la aprobación ahora, un mes todavía para introducir, para enterarnos, para lo que haga falta. Creemos que es urgente porque la asignación de pastos se tiene que proceder ya mismo, 1 de año. Hay que mandar a la consejería una previsión de cupo de asignación de pastos, y conviene tener ya el reglamento más o menos preparado para que no nos pillen los plazos, sino luego que nos encontramos que no podemos adjudicarlo, con lo cual es que urge para que se pueda aplicar. De hecho, hay una nueva, la PAC este año hay una modificación que todavía no sabemos exactamente los términos que tiene, porque preguntamos en la delegación y nos dicen más o menos criterios de lo que hay en el borrador, pero no nos aclaran, y hay cosas que pueden afectar a la asignación de los pastos. Es importante que tengamos los criterios regulados para que no dejan una laguna y que luego vayamos a destiempo a asignar los pastos. O sea, digo que no es que es urgente en el sentido de que tenemos la asignación muy pronto y no podemos esperar
a no aprobarlo para que llegue otro pleno y luego los 30 días nos podamos pasar. Con lo cual creo que es procedente aprobarlo ahora y en el periodo de los 30 días que tenemos a disposición pública, hasta los propios ganaderos es probable que hagan alguna matización más, que no lo descarto, ¿no? Pero que es oportuno aprobarlo y no alargar, no demorar más los plazos, que luego podemos correr y tener que hacer plenos extraordinarios urgentes y tal. Tenemos tiempo de sobra para informarnos de lo que queramos. Y lo que haya, digo, el cuerpo principal, el esqueleto principal, es el que había. Únicamente se tachan cosas normativas, como por ejemplo que pone abandono de animales muertos o temas de este tipo, que ya incluso cuando se hizo esta normativa es verdad que estaba prohibido, pero ahora ya no solo no está prohibido, sino que en algunos casos es obligatorio, que es para que los necrófagas, los buitres, todos puedan comer animales. Entonces se está intentando un poco adaptar, no es ninguna cosa demasiado importante, y sí introducimos parámetros que lo que hacemos es consensuarlos como he dicho, con los ganaderos. No obstante, ellos mismos, creo que algunos ya incluso esta tarde me han dicho que puede haber una cosa que no la entienden. Es decir, en este mes vamos a recibir objeciones y aclaraciones que las introduciremos para que sea la aprobación definitiva. Creo que en ese mes podéis también aportar y estamos abiertos a todo lo que haga falta, evidentemente. Que si queréis incluso se puede tener una reunión con la propia asociación de ganaderos para que podáis debatirlo con ellos. Esto ha sido un tema muy consensuado con los ganaderos. Bueno, como dice, lleva 2 años haciendo reuniones. La urgencia, es verdad pero todavía queda tiempo. Me parece que en la comisión se comentó que iba a haber un pleno, el de diciembre, que se iba a adelantar también, o iba a haber uno pronto. Entonces, entendemos que para hacerlo bien deberíamos tener más información y tener acceso a una información adecuada y que nosotros nos expliquemos, porque en este tema a lo mejor no lo conocemos lo suficientemente, porque además lo que se trae es un incremento de la tasa para compensar la reducción de las 1.200 hectáreas que perdió Alhama a favor de Zafarraya. Entonces, nos vemos obligados a votar en contra porque aunque haya periodo de alegaciones, podamos aportar nuestra opinión, nuestras propuestas, pero ahora mismo se está votando un punto y que tiene implicaciones en el sentido de nuestro voto. Entonces nosotros, si no se retira, pues lo votaremos en contra, estando a favor del desarrollo de la adjudicación de pasto, etcétera, porque es necesario para que los ganaderos tengan las adjudicaciones de la PAC y de ayuda. Bien, nosotros ya te digo, por razones de la urgencia a futuro, no la que tenga ahora mismo, sino la que puede implicar llegar tarde con las publicaciones. Esperamos al siguiente pleno y luego publicamos y damos un mes de publicación y luego volver a aprobar definitiva, nos podemos llevar ya a una entrada ya del mes del 23, del año 23, que puede ser arriesgado para la asignación de los pastos, con lo cual vamos a someterlo a votación. ¿Voto a favor? Perdón. Creo que lo correcto es votar la retirada. Y si no prospera, votar el fondo del asunto. Vale. Pues, ¿voto a favor de la retirada del punto del orden del día? ¿Voto en contra? Pues no. Bueno, vale, perdón. Es que ya. No, es que palabra que no te creí que estaba en lo que se retirara. Pues abstenciones. Vale. Disculpa, hombre, pero no es porque te ignoremos, es que te lo he dado por hecho que estaba. Bien, pues entonces votamos. Para el fondo del asunto, sí. Pues voto a favor de la aprobación inicial de la ordenanza. ¿Abstenciones? ¿En contra? Bien, pues ya pasamos al punto número 9, modificación ordenanza fiscal de la tasa de aprovechamiento de pastos. También se dictaminó en la comisión informativa. Ahí es donde ha hecho alusión Jorge sobre el tema del incremento. No lleva, realmente este incremento no supone tal incremento a la hora de pagar de la cuota que reciben los ganaderos, porque históricamente el trozo de terreno que ha estado en disputa y que inicialmente se le ha asignado a Zafarraya, que son 1.000 y algo hectáreas, y que está judicializado, que esperemos a ver que la sentencia sea favorable hacia este ayuntamiento, ese terreno lo estaba pagando los ganaderos de Alhama y no lo pactaban. Con lo cual, lo que se está haciendo es una corrección pagamos la misma cantidad, pero sin embargo no aprovechaban el pacto. Con lo cual ahora lo que se está haciendo es regularizando esa situación. Si mañana
ojalá fuese mañana, digo mañana a futuro, volviese a restituirse el lindero donde estaba inicialmente, donde creemos que tiene que estar, pues entonces sí implicaría a lo mejor una modificación a la baja de la ordenanza fiscal para que el ingreso bruto final que recibe el ayuntamiento sea el mismo. Pero digo que antes estaban cotizando los ganaderos por una superficie que no lo aprovechaban. Ese era el motivo de ese incremento, que ya digo que al bolsillo de los ganaderos no le va a afectar. ¿Tiene la palabra la secretaria? Sí, dictaminado favorablemente por la comisión informativa. Se trata de la modificación de una ordenanza fiscal. Requiere aprobación provisional y sometimiento a información pública por 30 días con publicación de anuncio en el BOE. ¿Alguna intervención? El incremento, ¿sabemos cuánto es, más o menos? Es que el incremento se hace por UGM, que es una equivalencia que no es por hectárea, sino por UGM. Hay zonas, según hace el Ministerio de Agricultura, hay unas zonas que son más productivas de pasto, otras menos. Entonces, la UGM es lo que sube unos cuantos céntimos, no recuerdo lo mismo lo antiguo y lo moderno, la verdad que no sé. Son 2,30 y sube a 2,50. O sea, 20 céntimos la UGM, pero ya digo que esos 20 céntimos es la repercusión de las 1.200 hectáreas antes que se estaban cotizando que no se pagan. Entonces, al final, el ganadero de Álava va a pagar lo mismo, únicamente que lo va a pagar concentrado en la superficie que realmente pasta. O sea, va a ser la misma. Y ya digo que no supone una subida, es que estaba pagando algo por donde no pastaba, que eso sí quiere regular. Y eso suponía unos ingresos de en torno a 20.000 euros y ahora van a ser exactamente los mismos, lo que va a pagar los ganaderos antes y ahora, van a subir igual. No sé, para decir o no, la verdad creo que son 300 euros, lo que paga más sale un poco más, ¿no? Ahora. Un 8,7% era aproximadamente. Sí, pero digo, en el bruto total, sí, lo que es la cantidad que y él posiblemente suponga que había un monte que sabía que había un error, que se pagaba la UGM mucho más barata que los demás, creo que era un error y ahora se ha igualado con los demás. O sea que prácticamente ya digo que es que no tiene más repercusión. Uno en concreto antes pagaba 1,40. Y ahora, solo uno, el resto, ¿verdad? El naranjo. Rodadero y naranjo, sí, creo que era. Y además, como tiene muy poca UGM, tampoco supone, que quizás es ese que supone 200 o 300 euros más, que es la cantidad. El importe bruto que van a recibir el ayuntamiento es el mismo. Va aclarando. ¿Vale? ¿Alguna intervención más? Bueno, nosotros, por las mismas razones que en el punto anterior, que de hecho creía que estamos aprobando la fiscal y no la reguladora de la ordenanza fiscal, vamos a votar en contra. Bien, pues voto a favor de la propuesta. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, pasamos al punto número 10, propuesta de resolución para declarar desierta la licitación del contrato número 885/22, regulador de servicios de limpieza de edificios. También se dictaminó favorablemente en la comisión informativa. Tiene la palabra la secretaria. Sí, en los términos indicados, con dictamen favorable, se propone a la vista de la no presentación de oferta en plazo y haber transcurrido los mismos sin que haya, como digo, posibilidad de adjudicar, declarar desierto el procedimiento. Perdón. ¿Alguna intervención? Pues voto a favor de la propuesta. ¿Abstenciones? Entonces en contra nadie. Vale, pues pasamos al punto número 11, acuerdo de iniciación y aprobación de expediente de licitación número 1386/22 para contratar el servicio de limpieza de edificios municipales. Evidentemente está concatenado con el anterior, se dictaminó favorablemente en la comisión informativa. Tiene la palabra la secretaria. Sí, dictaminado favorablemente por la comisión informativa, se da cuenta de este expediente. Hay un principio de conservación de trámite en la mayoría de los documentos anexos al expediente que no cambian. No obstante, sí ha habido una modificación en cuanto al presupuesto base de licitación y, por consecuencia, con el valor estimado del contrato. Ello afecta al pliego, que también supone una modificación de los criterios. Me remito a la explicación dada en la comisión informativa, recordando que hay que declarar la urgencia como primer punto a los efectos de reducir los plazos a la mitad y por lo demás se trata de iniciar el expediente y proceder a la tramitación en plataforma de contratación del Estado. ¿Alguna intervención? Bueno, el Grupo Socialista vamos a votar en contra. Antes no hemos tenido, porque bueno, era dejar desierta la anterior licitación. Ahora votamos en contra por las mismas razones que cuando se trajo al anterior pleno las bases. Creemos que el gestionar de forma privada la limpieza
va a ir en contra de los intereses primero de las trabajadoras, que seguramente serán de Alhama, pero de los intereses de las trabajadoras, de los sueldos, de las condiciones laborales y también en perjuicio de la buena prestación de los servicios que se vienen dando ahora mismo y que el coste viene a ser más o menos igual. Y cuando la práctica, lo que suele pasar siempre es que las empresas empiezan a meter nuevas adendas a lo que ya han hecho, pues al final saldrá más caro, tendremos peores servicios y las trabajadoras que van a ser de Alhama cobrarán menos. Cuando se puede hacer, pues como está haciendo casi la gran mayoría de ayuntamientos, que es asumiéndola de manera propia, como hasta ahora, y dando un buen servicio y teniendo unas condiciones laborales acordes a lo que necesitan los vecinos de Alhama. Por eso vamos a votar en contra. Es una presunción lo de que van a perder todos, pierden todos, trabajadores y servicios. Lo que sí es verdad que perdemos somos los ayuntamientos porque es un servicio que tenía que haber hecho la Junta, porque es la que tiene las competencias delegadas de educación y son las que tienen que encargarse de los centros. No lo hacen, le endiñaron ya hace muchos años a los ayuntamientos el compromiso de mantener, que parece que nos están haciendo un favor con eso de que nos dan educación aquí, nos mandan a los maestros y al paso que van lo que vamos a tener que pagar a los maestros también los ayuntamientos para que den educación a los pueblos. Ese es el compromiso que hay de la despoblación. Entonces nosotros, firmes y confiando en el criterio de que el servicio no tiene por qué mermarse y las condiciones laborales pues son las de los convenios, que parece existen los convenios provinciales, pues seguimos con el punto a favor. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Pasamos al punto número 12. Innovación del PGU, delimitación PEPRI para adaptarlo a delimitación conjunto histórico expediente ANT 367-2016, supongo que es el anterior, las siglas, porque no sé por dónde viene. También se dictaminó favorablemente en la comisión informativa. Tiene la palabra la secretaria. Sí, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Infraestructura y Urbanismo. Se da cuenta de este expediente. Ya en comisión informativa se explicó muy sucintamente los antecedentes, con presencia además del arquitecto municipal. Y se trata, en definitiva, de aprobar inicialmente la innovación del planeamiento general al objeto de ajustar la delimitación del BIC a la definida por el Real Decreto 192-2011, estableciendo una única figura de protección y reforma del BIC y su entorno. Y en lo demás me remito al contenido del expediente, al documento que obra elaborado por el equipo redactor. Se tratará de someter a la innovación, el estudio de evaluación ambiental y el resto de la documentación a información pública. El plazo será de 45 días y asimismo también se apertura un trámite de participación ciudadana que también se englobará en el mismo plazo de los 45 días. Hay que adoptar acuerdo, es potestativo, pero es la recomendación técnica de suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencia urbanística, pero solo exclusivamente en las áreas en las que las nuevas determinaciones pudieran suponer una modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la suspensión será de 2 años máximo. Esta suspensión debe publicarse conjuntamente con la aprobación inicial. No obstante, si la innovación entra en vigor antes, evidentemente queda sin efecto la suspensión. Y asimismo también en el mismo plazo se va a solicitar los informes sectoriales de todos los organismos con posible afección en la materia. ¿Alguna intervención? Pues voto a favor de la propuesta. ¿La habéis votado a favor? Que no he mirado. Vale. Pasamos al punto número 13. Sería adhesión al manifiesto que ha sido consensuado por las 8 diputaciones provinciales de Andalucía para el día 25 de noviembre de 2022. Como no va a haber pleno en esa proximidad, hemos preferido traerlo hoy. Procede, como hemos dicho anteriormente, la aprobación primero de la inclusión en el orden del día. ¿Voto a favor de la inclusión en el orden del día? Pues entonces pasamos a... creo que llevasteis copia, ¿no? La concejala delegada procede a leer el manifiesto. Este suena.
El excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Granada se adhiere al manifiesto que ha sido consensuado por las 8 diputaciones provinciales de Andalucía y que utiliza para hacer lo suyo. La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. Una sola víctima de violencia de género bastaría para interpelarnos sobre la naturaleza y los efectos de un crimen que convierte a las mujeres en diana del odio más atroz. Un solo asesinato machista debería ser suficiente para romper el silencio y la indiferencia que aún permanecen enquistados en sectores de nuestra sociedad, ajenos a los cambios debidos en parte a las luchas y demandas feministas acordes a los derechos de las mujeres y a las transformaciones que el mundo actual experimenta de modo a veces vertiginoso. Casi 2 décadas de cómputo oficial de víctimas de la violencia de género dejan un rastro de terror que nos estremece. Durante este tiempo, 1.166 mujeres han muerto. Las han matado, a manos de quienes eran sus maridos y parejas o lo fueron. En lo que va de año, las cifras de asesinatos alcanzan las 38 mujeres, además de 19 femicidios fuera de la pareja en el primer semestre. Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento vuelve a alzar la voz frente a una tragedia cuya responsabilidad concierne a la sociedad entera. Es nuestro deber recordar que la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone la manifestación más extrema de desigualdad y discriminación de las mujeres. Su origen y causas estructurales colocan a esta en una situación de clara subordinación y dependencia respecto a los hombres. A esto hay que añadir la gravedad que representa la violencia vicaria, ejercida sobre las mujeres con el propósito de causarles un daño y un dolor infinito a través de sus hijos e hijas. Desde que se empezó a contabilizar la violencia vicaria en el año 2013, las víctimas ascienden a 47, una en la que va de año. Se hace necesario subrayar que la violencia contra las mujeres es un problema público y estructural, por lo que el compromiso de los hombres en la prevención y erradicación de la misma es también fundamental. El Ayuntamiento cree indispensable que mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. Conectar con la igualdad es el primer paso para ahuyentar la resignación y el desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas. Negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a trivializar, cuando no a invisibilizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias. En la actualidad, asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio que saltan el machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios. Estos discursos totalmente perversos refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso, ciberamenaza experimentan una virulencia cada vez más creciente para la parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose en el anonimato de las redes sociales, atacan y denigran a las mujeres. La educación es clave para conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando esta educación enseña valores de respeto y reconocimiento entre mujeres y hombres. Valores que plantean una alternativa de vida al patriarcado y al machismo que tanto dañan y matan. Vivimos en un momento histórico en el que hay que repensar el concepto de masculinidad y cambiar el modo de relacionarnos. Alternar sobre la perpetuación de los patrones machistas entre los jóvenes debe ser otra de nuestras prioridades, destacando la nefasta sobrevaloración de la pornografía como modelo de relación
y la escasa presencia de la educación afectivosexual en las distintas etapas educativas. El Ayuntamiento continuará en la trayectoria de luchar por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Nuestro deber es seguir trabajando contra otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, entre ellas las relacionadas con la explotación sexual, la violencia digital, la violencia de segundo orden, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, la violencia por sumisión química, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina, sin olvidar el incremento del medio que sufren mujeres y niñas a disfrutar de los espacios públicos por las agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad en materia de derechos humanos y valores democráticos, y no solo por la magnitud de sus cifras. Es necesario redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a las víctimas. Su erradicación debe ser uno de nuestros grandes retos contra la sociedad. Avanzar en la búsqueda de soluciones, el compromiso y la obligación de todos los poderes públicos para promover las condiciones necesarias a fin de que la libertad y la igualdad de las mujeres se hagan efectivas y reales. Para ello, resulta imprescindible una adecuada prevención, atención, protección y dotación de medios para lograr su recuperación y reparación integral. Todo ello requiere por nuestra parte de mayores esfuerzos institucionales y presupuestarios que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las mujeres del ámbito rural. Lo mismo ocurre con las mujeres con discapacidad, que sufren conceptualmente una mayor violencia por parte de sus parejas. Abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles continúa siendo nuestro principal objetivo, así como aplicar políticas de conciliación, señalar la desigualdad de distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades del cuidado, defender el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y poner freno al uso del lenguaje sexista. La publicidad y el uso cosificado del cuerpo de la mujer son prioridades de nuestra agenda de igualdad. No existen barreras ideológicas, religiosas o políticas que impidan o frenen la lucha contra la violencia machista. Su erradicación nos debe importar tanto a unos como a otras. Reiteramos que los destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género no solo son las mujeres, sino también los hombres. Conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas sobre la base del respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Hoy, 25 de noviembre, el Ayuntamiento hacemos un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestro pueblo a sentir y defender la igualdad en primera persona, conscientes de que la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. Bien, se entiende que hoy no es 25, pero que lo hacemos extensivo, el 25. Al 25. Bien, pues pasamos al parte de control, expediente 1318, coste efectivo de los servicios 2021. Este punto lo... Bueno, pues tal como se comentó en la Comisión Especial de Cuentas, ¿vale? Se puso a disposición de los grupos políticos, conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la información relativa al tercer trimestre de la ejecución del presupuesto, el periodo medio de pago y el informe de morosidad. El periodo medio de pago global para el tercer trimestre es de 19,08 días, por tanto estamos dentro de los 30 días que marca la legislación, ¿vale? Se dio también cuenta del informe de intervención de la lucha contra la morosidad, ¿vale? Ahí podéis consultar las facturas que se han pagado dentro del trimestre y lo que se ha quedado pendiente, ¿vale? Ahí están todos los datos con los que se calcula la información del periodo medio de pago global. Respecto al segundo punto, el expediente 1318-2022 del coste efectivo de los servicios, ¿vale? Como bien sabéis, todos los años hay que informar al Ministerio de todos los servicios que presta el Ayuntamiento, si es por gestión directa o si es por gestión indirecta o mancomunada, ¿vale?
Y como comenté en las comisiones, este año sí que se han depurado varios datos que estaban un poco obsoletos y con el Departamento de Urbanismo concretamente es verdad que hemos actualizado varios datos, sobre todo en lo relativo al alumbrado público. Entonces, pues lo tenéis para vuestro conocimiento, ¿vale? Y ahí está también el informe de intervención relativo al coste efectivo de los servicios. ¿Has dado ya, Ana, has dado ya también el siguiente punto, parte de control siguiente, expediente 1305? ¿Lo has dado aquí? Sí, es que lo he dado en diferente orden. Es que me había dado la impresión, pero no estaba seguro. Es que, claro, en las comisiones yo tengo Vale. el de las comisiones y lo tenía por diferente orden, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues entonces pasamos directamente a... No sé si hay alguna intervención del equipo de gobierno, algún... ¿no? Pues pasamos a ruego y pregunta, algún ruego, alguna pregunta. El alumbrado público, gestión directa, el cementerio, gestión directa. Y luego Nosotros tenemos 3 o 4 preguntas. En primer lugar, preguntarle al alcalde qué sabemos del proyecto de la variante, la modificación del proyecto de la variante, porque ya existía uno de 2010, si para cuándo estará, o si se sabe más o menos para cuándo estará, y si... Sí, la variante de Lama, la 402, perdón. Y si es cierto o no que se va a quitar el arcén de 1,5 metros en el proyecto. Pues hubo una reunión que se decía que lo más seguro es que se quitara. No sé si tienen noticias de que se va a quitar, pero lo visto cuando se informó en aquella reunión se dijo que iría una carretera pues comarcal sin arcenes, como las que tenemos, como los otros tramos que hay hecho. De la parroquia, preguntar al alcalde si tenemos conocimiento ya de si se ha firmado el acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Curia, que es el paso previo para poder meterlo en financiación, en presupuesto y poder acometer la mejora. Preguntas por el deslinde, el contencioso que se había puesto a Zafarraya por la pérdida de las 1.200 hectáreas del término municipal de Alhama. Si hay alguna novedad, supongo que eso irá lento, pero bueno, por saber cómo va el tema. Y también saber si ha tenido alguna conversación con la Junta de Andalucía para ver si podemos recuperar las líneas de autobuses que se perdieron cuando vino la crisis del COVID y que todavía no se han recuperado. Y por último, me tengo que ausentar, me han llamado, bueno, me han mandado un WhatsApp que tengo que ir para Granada por un tema laboral. Tengo que ausentarme, bueno, me disculpáis porque tengo que irme y ya está, como se graba y están aquí el resto de compañeros, pues lo tenemos en cuenta. Bien. Vamos, respecto a la variante, la 402, ya en la reunión que hubo aquí, no me acuerdo, fue el mes de septiembre, ¿no?, que vino el delegado de Fomento, nos explicó que un ingeniero del tema ese nos explicó que la entrega del proyecto creo que se hace en febrero, creo que era la entrega del proyecto, y a partir de ahí pues empiezan los trámites de aprobación, exposiciones públicas y todo eso. Entonces, respecto del achicamiento del arcén, hay un primer tramo que sigue lo que llaman un 7+3, que son 7 metros de calzada más 3 de arcenes, que es 1,5 metros de arcén a cada lado, 3,5 de arcén, hablando de un lado nada más, 3,5 más 1,5, y al otro lado simétrico, pues va a 3,5. Y en el último tramo, supuestamente tal como viene en el diseño, una vez que el tramo de conexión con lo actual hasta pasada Lama y hasta más o menos el llano de Duna, ahí aparece la geometría de la carretera exactamente igual que la que hay, y luego lo que estaban proponiendo era en el segundo tramo ya hasta Venta, era la pérdida de 0,5 metros de arcén y 0,5 metros de calzada, lo que sería, en vez de 7 más 3, sería un 6 más 2, sería 3 metros de calzada en lugar de 3,5 y 1 metro de arcén en lugar de 1,5 metros. Cosa que ya le tenemos cita pedida a la consejera directamente. Vamos a intentar que eso, para que no merme esos 2 metros, 1 metro por cada lado, que se pueda hacer y que es la batalla que tenemos. Ahora mismo lo que se está proyectando es, digo, desde la conexión por encima del cementerio hasta precisamente la Torredona, que es donde acaba el primer tramo, sería idéntica geometría a la que hay y el resto donde proponen la misma, cosa que se había hablado, que se había propuesto, que dijeron en su día, incluso hace 3 o 4 años cuando empezamos con todo esto, era que si se hacía así bien, si no se podría hacer. Pero bueno, nosotros la pelea ahora evidentemente es luchar para que esa pérdida de anchura no se produzca. Respecto de la parroquia, están las cosas exactamente igual. No me han comunicado el delegado que la última conversación que he tenido con él hace unos días para invitarlo a la inauguración del Belén, le pregunté por el tema, no sabemos absolutamente nada de ese tema. Sí, parece que va bien, pero no es lento, más de lo que todos quisiéramos. Respecto del deslinde del contencioso que decís, bueno, yo con el juez de los magistrados que llevan el tema ese no puedo yo, Dios me libre de tener yo influencia sobre
los magistrados. Ellos se pronunciarán cuando deban y ojalá se pronuncian como nos interesa. Y de la línea del bus está prácticamente todo restituido. De hecho, me comentaba el jefe de servicio de transporte que se había restituido al 100%. Y efectivamente hemos comprobado que no es así, porque hay parece que hay una línea del domingo, me parece, de la torre aquí, me parece que falla, y que lo hemos comunicado ya en 2 ocasiones, y queda pendiente, que decía que lo estaba estudiando con la empresa y tal, y seguimos peleándolo. Mi empeño en este tema es que cambien el modelo, porque este modelo está establecido así desde hace muchísimos años, no se ajusta ya a las necesidades del municipio, el compromiso es que para el nuevo contrato, porque son contratos de una temporada de 5 años o 10, que se cambie el modelo y ajustemos otro tipo, que sea, por ejemplo, una conexión con la A92, pues de cada hora o cada 2 horas que tengamos una conexión con la A92, un enlace, y que puede ser lo que se ajuste más a las necesidades que tiene ahora mismo, porque esto, desde que yo creo que soy el más viejo del Pleno, tengo uso de razón, era en mismas líneas, las mismas horas, y lo que pasaba hace 58 años aquí no es lo que pasaba, aunque ese uso de razón tengo desde los 50, no de 50 años, no de los 58 que tengo. Entonces, que en fin, la pelea es porque cambien el modelo y aceptemos, no ya aquí, sino para toda la comarca, porque evidentemente las necesidades de la población, todo cambia y hay más coches, pero hay un sector de la población, sobre todo la gente más mayor, que tiene otro tipo de necesidad, y a lo mejor es que claro, que me decían que es que como tenemos el contrato asignado y hay un tipo de vehículo que está asignado para esto, pues hasta que no cambie, entiendo que es inviable meter un autobús de 60 plazas para llevar a 5 personas, pero por eso, cambiando el modelo, lo mismo con un microbús, con otro tipo con viajes más frecuentes, podemos acercarnos más a la ciudad y la ciudad más al pueblo, que es lo que es la pretensión, en esa es la línea. Pero que sí, seguimos peleando para que se restablezca al 100% y no al 98% como se ha restablecido. No hay más puntos del orden del día, no hay asistentes, pues se levanta definitivamente la sesión.